En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 4, versículo 18 al 22. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos, amigos, bienvenidos a otra meditación más de la palabra del Señor. Estamos ya prestos, estamos listos para estar en este día, para poder meditar el Evangelio de este día jueves. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Andrés Apóstol. Y el Evangelio nos trae una enseñanza a todos nosotros, nos trae una invitación muy especial para cada uno de nosotros. Fíjense muy bien, dice que mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores. La palabra del Señor dice que ellos eran pescadores, que estaban trabajando, estaban pescando con sus barcas y sus redes. Quiero detenerme un poquito. Si vemos si nos damos cuenta nosotros cómo es la vida de un trabajador que se dedica a la pesca, cómo es la vida de un pescador. Fíjese bien que el pescador vive mojado, vive sucio y vive con un olor de pescado. Cuando usted siente olor de pescado y ve a alguien pasar, usted dice: es un pescador. El pescado, el olor del pescado se siente el olor cuando la persona ha ido y ha regresado de la pesca. Quiere decir, el Evangelio nos pone esta enseñanza para que nosotros veamos que lo que ellos hacían o lo que ellos vivían, mojados, sucios y olor de pescado, hay unos que dicen: no se aguanta este olor, está muy fuerte. Y hoy la Biblia lo compara con el pecado. La Biblia nos enseña cómo nosotros hoy nos identificamos, cómo vivimos hoy como pecadores. Somos pecadores y vivimos en el pecado. Y Jesús hoy nos hace esa invitación, ese llamado. Fíjense muy bien, la promesa de Jesús es: vengan y los haré pescadores de hombres. Qué invitación la de Jesús. Qué invitación la que el Señor nos hace. Vengan y los haré pescadores de hombres. Esa es la promesa que hoy el Señor nos da a conocer a través de su palabra. ¿En dónde estamos nosotros? En el pecado. El Señor dice: no importa el pecado en que estés, el pecado en que vives, no importa, dice el Señor, ven. Por eso dice en su palabra, allá en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice: ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque tus pecados sean colorados, los dejaré como blanca nieve. El Señor nos está llamando, nos está invitando. ¿Dónde está usted, hermano? ¿En qué está viviendo? Hay hermanos, hay personas que dicen: yo ya no sé qué hacer, estoy en el vicio, yo ya no sé qué hacer con la drogadicción, yo ya no sé qué hacer con los problemas,
yo ya no sé lo que estoy haciendo. Estamos viviendo en una vida de pecados, desobedeciendo a Dios, desobedeciendo el llamado que día a día Jesús nos llama, Jesús nos invita a través de su palabra. Jesús busca la forma como para que nosotros veamos dónde estamos viviendo y qué es la vida que Jesús quiere para nosotros. La promesa de Jesús, vengan. Vengan, dice el Señor, la promesa, vengan y los haré pescadores. Y Pedro, inmediatamente dejando sus redes y su barca, lo siguió. No esperó más, no esperó más. Por eso allá en San Mateo capítulo 10, versículo 2, dice el Señor en San Mateo capítulo 10, vamos a verlo. ¿Qué dice el Señor en San Mateo? San Mateo capítulo 10, versículo 2 dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. Jesús lo pone en primer lugar. Y porque Pedro fue obediente, dejando sus redes, su barca, y siguió al Señor, dejó a su padre y siguió al Señor. Por eso, por la obediencia, en Mateo 16, 18, Jesús le dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Queridos hermanos, hoy el Señor tiene una promesa. Hoy el Señor nos ha prometido sacarnos de donde estemos, aunque seamos pecadores, aunque sean negros esos pecados, el Señor nos perdona. El Señor nos llama. Fíjense allá en Hechos de los Apóstoles, la obediencia de Pedro, lo que Pedro nos enseña, lo que Pedro nos da a conocer, cómo Pedro obedeció la palabra, el llamado. En Hechos capítulo 5, dice el Señor, versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que hoy la palabra nos dice, cómo Pedro hoy nos va animando, cómo Pedro nos va fortaleciendo. Dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros muchas veces decimos, yo ya no puedo con esta vida que tengo. Tantos problemas, ya no le encuentro solución a los problemas. Estoy en cualquier vicio. Dice la pareja, yo quiero casarme, quiero contraer mi matrimonio. Dice la mujer, pero el hombre que tengo no quiere. O el hombre dice al contrario, dice, yo me quiero casar, pero la mujer que tengo no quiere. Fíjense muy bien. Sentimos que vivimos en una vida que no podemos salir. Pero hoy Pedro nos da el ejemplo. Pedro nos muestra en el capítulo 4, en el versículo 8, dice, queridos hermanos, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe la sanación? ¿Cuántos enfermos no hay? ¿Cuántos no queremos ser sanados? ¿Y cuántos enfermos viven que no necesitan de sanación? ¿Cuántas personas viven en el pecado y no necesitan? Dice, yo estoy dispuesto a morir en el pecado. Y dice Pedro dice, ¿a quién se debe esa sanación? Pedro sanó a un enfermo con el Espíritu Santo. Dice, sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre que está aquí, sano delante de ustedes, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, queridos hermanos, el Señor quiere, el Señor ha venido
para que nosotros seamos sanos, libres de cualquier atadura, de cualquier enfermedad, de cualquier vicio, de cualquier problema. ¿Cuántos problemas no hay en las parejas? ¿Cuántos problemas no hay en los hogares? Pero ¿cuál es la única solución para sanar? Es buscando al Señor. Ya Pedro lo dice en el capítulo 5. Dice, hay que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Este es lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Vemos cómo San Juan, en el capítulo, Juan Bautista, en San Juan capítulo 1, versículo 29, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Juan presentaba a Jesús como el Cordero de Dios. Y ya en el versículo 35 dice, al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Y contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús le dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él. Aquel día eran como a las 4 de la tarde. Andrés, lo que hoy la iglesia celebra. Aquí nos encontramos con Andrés. Hemos visto a Pedro, la obediencia de Pedro, por el cual el Evangelio, la palabra de Dios nos dice que fue el primero llamado. Y luego Andrés dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Estamos siguiendo a Jesús? Si no lo estamos siguiendo, ¿qué esperamos nosotros para seguirlo? ¿Cuántos años Dios le ha regalado a usted? ¿Cuántos años usted lo sabe? Respóndase usted mismo. ¿Cuántos años ha vivido usted en la fornicación? ¿Cuántos años ha vivido usted en los vicios? La pregunta es, ¿cuántos años quiere vivir más? Dice que Andrés creyó por la palabra. Dice, los dos que siguieron a Jesús por la palabra. Esto es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Esto es lo que hoy la palabra de Dios nos dice. Por eso allá en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es el propósito del Señor. Eso es el trabajo de la iglesia que día a día lleva. Llamar, traer, elegir. ¿Para qué? Para luego ser pescadores. Hoy la palabra de Dios lo invita a usted para luego prepararse y luego traer a otros más. Esa es la promesa del Señor, que quiere hacerlo pescador a ustedes. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado. Por eso es de que Él nos hace esa invitación. Escuche usted qué dice Proverbios capítulo 8, versículo 34. Dice el Señor, feliz el que escucha la palabra. Feliz el que me escucha, dice el Señor. Feliz el que me escucha. Feliz el que me escucha, dice el Señor, que aguarda cada día junto a mi puerta, a la espera sin apartarse de la entrada, porque el que da conmigo ha encontrado la vida. ¿Qué estamos esperando, queridos hermanos? ¿Qué está esperando usted para buscar al Señor? Yo sé que usted trabaja, yo sé que usted pasa un día de trabajo bien cansado y usted dice, pues quiero descansar, pero el Señor
nos está haciendo la invitación y dice, feliz el que me escucha. Hoy ustedes que están escuchando la palabra del Señor, siéntanse felices hoy que hay personas, que hay catequistas, que hay predicadores que le llevan esa palabra de Dios hasta el lugar donde usted está. Ya si usted quiere convertirse o no quiere convertirse, hoy el Señor lo está llamando. Hoy el Señor lo está invitando como hizo con los 4 primeros discípulos que eran pescadores. Ellos no andaban encorbatados, bien vestidos. Ellos eran trabajadores y vivían en la suciedad, en lo mojado, en ese mal olor. Hoy el hombre, hoy el ser humano, hoy la mujer, hoy el joven anda con un olor de pecado que cada día, queridos hermanos, nos está llevando más para allá. ¿Qué hace el joven? El joven en las calles, en los vicios, en las drogas. No hay Dios, no existe Dios. Háblele de Dios a ver qué le va a decir. Y como padres no podemos hablarle de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no estamos preparados. Pero hoy la iglesia, hoy el Señor lleva este mensaje hasta su hogar. Hoy, si usted quiere compartir este mensaje, usted lo puede hacer. Usted ve a las personas que necesitan esa preparación, que andan en los vicios, dígale, el Señor te llama, el Señor te invita y quiere ser de ti un pescador, un hombre, un predicador de la palabra. Oye, ¿qué dice? Porque el que da conmigo ha encontrado la vida. Por eso sobre él vendrán los favores de Yahvé. Y escuche, pero el que me ofende atenta contra su vida, y a los que me odian eligieron la muerte. Queridos hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor nos dice hoy. Pero el que me ofende atenta contra su vida, y los que me odian eligieron la muerte. Dice Proverbios, queridos hermanos. Es triste cuando el hombre no cree en Dios. Es triste cuando el hombre se siente más que Dios. Es triste cuando el hombre dice que Dios no existe en su vida. Hay mucha gente que dice, si Dios existiera, ya hubiera hecho un milagro en mi vida. Pero como Dios no existe, por eso seguimos en problemas. Por eso estamos como estamos. Pero el Señor nos invita a que nosotros lleguemos ante Él, por muy pecadores, por muy negro que sean nuestros pecados. Él nos llama, Él nos invita y está dispuesto a perdonarnos. Simón, llamado Pedro, él fue el primero que fue elegido y sobre él fue fundada su iglesia de Jesucristo. Lo llama pastor, lo llama jefe, le entrega las llaves del cielo. Imagínense. Por eso dice en Mateo 16:18, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En San Juan 1:42, Cristo le cambia el nombre a Pedro. Se llamaba Simón, pero ahí le llama Kefas, que quiere decir piedra. Por eso dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Cuántos no quieren destruir la iglesia? ¿Cuántos ateos quieren destruir la iglesia? ¿Cuántas sectas protestantes quieren destruir la iglesia? Pero el Señor le dice a Pedro, al pecador, aquel que dejó, dejándolo todo, regresa y vuelve y sigue al Señor. Hoy nosotros no queremos dejar a la familia. Hoy nosotros ponemos obstáculos, que por mi mamá, que por mi papá, que por mis hijos.
Hoy el Señor te invita, lo tomas o lo dejas, pero el día que nos toca partir, ese día que nos vamos de esta vida, no podemos decir allá que no escuchamos la palabra del Señor. A Pedro le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. ¿Por qué? Por la obediencia de Pedro. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí la meditación de la palabra del Señor. Será en otra oportunidad. Esperemos en Dios que el día de mañana podamos estar nuevamente en la meditación de la palabra del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.